Hoja 1. Él ansiaba despertar, pero se hallaba atrapado en un sueño envolvente. Las olas azules, con crestas de espuma, la brisa firme y el resonar del mar que iba y venía, transformaban el escenario en un paraíso. De repente, una rubia surgió corriendo delante de él. La joven llevaba un pequeño bikini que realzaba una silueta de caderas amplias, cintura estrecha y senos firmes. Sonrió con elegancia, invitándolo a seguirla. El sol, radiante, hacía que los colores brillaran al recibir su luz, convirtiendo todo en un halo de alegría. Los ojos azul claro de la chica lo instaban a alcanzarla, mientras su sonrisa suave y alegre resonaba como una melodía. Ella se detuvo por un instante, permitiéndole acercársele, luego, con un gesto coqueto lo desafió. Vamos, atrápame. Lo retó al alejarse corriendo. Él, lleno de vitalidad y espíritu juguetón, fue tras ella. Por un momento, sus dedos rozaron su presencia. Le dijo entusiasmado. Sí, sí, te alcanzaré, y te haré mía. Por alguna razón que no tenía sentido, la escena continuó. El joven intentó alcanzarla una y otra vez sin lograrlo. Ella siguió alejándose y la sonrisa empezó a desvanecerse. El sonido del mar disminuyó, entonces creyó escuchar con claridad la voz de la rubia, pero era distinta. Se alertó al darse cuenta de que tenía un tono formal. Señor David. Señor David, le recuerdo que usted tiene una cita con la señorita Román. Cuando escuchó el apellido Román por segunda vez, el embrujo se esfumó y la dulce imagen de la joven rubia se desvaneció para convertirse en una bella morena de ojos verdes. La enorme televisión de la pared se había encendido con Susie recordándole que tenía una cita. David había salido de su fantasía al abrir los ojos, apenas empezaba a entender que la persecución en la playa había sido solo un sueño. Usted me pidió despertarlo en la mañana. Solo contésteme si ya me escuchó. Solo es para informarle de la cita con la señorita Román. ¿Lo recuerda? David se talló los ojos para ver mejor a su secretaria. Su sistema le permitía verla y escucharla, pero ella todavía no tenía acceso. Distinguió su rostro con claridad. Buscó el control en el buró, y apretó el botón de audio para permitir que ella escuchara su contestación. Sí. Lo recuerdo. En un momento más te llamo. Me voy a arreglar para la cita. David se rascó la barbilla, perdiendo la ilusión del mar, el sol y de la bella rubia. Recordó que la señorita Román representaba para él una semana en Miami con una o dos rubias como la del sueño, y frotándose lentamente entre las sábanas estiró sus piernas hasta el borde, para después levantarse de golpe. Se colocó encima una bata brillante de satín negro. Caminó al lado de la cama y apretó otro botón del control remoto, dejándole ver a Susie su imagen. Buenos días, señor David. ¿Descansó usted bien? ¿A qué hora es la cita? Contestó David mientras buscaba la camisa adecuada. A las 12 en la terraza del Hilton. La señorita Román solicitó una propuesta para una cartera de inversiones. De acuerdo. Entonces elabora una carta de oferta del plan típico B. Cabe señalar que el plan B era muy ingenioso, y David lo vendía exitosamente en la comunidad de solteras adineradas. Yo me encargo. Señor. A las 11 de la mañana lo tendrá listo. Susie respondió mientras él elegía un traje entre un vestuario de 30. Cuando Susie se despidió, desvaneciéndose la imagen de la joven morena, comenzó una película con 3 esculturales mujeres bailando al son de una música muy rítmica. Las chicas movían las caderas tentativamente al borde de una terraza en una playa paradisíaca. A David le encantaba arreglarse mientras veía bailar a las jóvenes. Estaba obsesionado con ciertas películas en las que aparecían mujeres que consideraba sensuales e irresistibles. Las veía para animarse y encontrar fuerzas para seguir luchando por alcanzar sus metas. En consecuencia, colocó televisiones de pantalla plana en todo su departamento. David preparaba su ropa lentamente, su atención no estaba en la cita a la que estaba a punto de asistir, sino en cómo debería subir al siguiente peldaño hacia la verdadera riqueza. Su objetivo era ganar $1 millón en el año que acababa de iniciar. Tenía un plan para lograrlo. Quería contactar al jeque Ali Golds, un millonario árabe que cambió su apellido para demostrar su amor por el oro puro. El encuentro con el magnate representaría una oportunidad de grandes comisiones, con gigantescas sumas millonarias invertidas en la bolsa. Con detenimiento meditaba cuáles deberían ser las palabras clave para que el jeque accediera. Cuando entró al baño empezó a desvestirse, encendió una televisión de pared a prueba de vapor, y la imagen de la escultural Bo Derek se hizo presente junto con la música del bolero de Ravel. Una película de colección que él idolatraba. Empezó a enjabonarse. Disfrutaba la música al máximo. Alineó su cuerpo y alma en una sensación de poder inigualable. Al terminar, se acercó al espejo para revisar su rostro, y observó con detenimiento las ojeras que traía, producto de las últimas desveladas.
A David le encantaba mezclar lo ultramoderno con algunos conceptos retro. Mientras veía de reojo la película, empezó a afeitarse con una antigua navaja al estilo del viejo oeste. David tomó nuevamente el control y cambió la película por el video de la canción Ámame, donde varias modelos bailaban. Sin darse cuenta, empezó a recordar la cara y los gestos de su primera novia. Sin querer, se separó del presente y comenzó a quedarse ausente. La imagen de la pantalla cambió bruscamente, se distorsionó haciendo ruidos de estática. Había iniciado un temblor. La alarma sísmica había fallado, encendiéndose al momento que empezó a temblar. David se tambaleó y no pudo mantener el equilibrio. Al caer, se cortó el rostro con su navaja de afeitar. Un borbotón de sangre brincó, dejando el piso ensangrentado. Se levantó dando tumbos, haciendo un esfuerzo por controlar la situación. El terremoto estaba en sus últimos 30 segundos. Se sujetó del lavabo con una mano, y con la otra abrió la llave del agua. El movimiento había concluido. Desesperadamente empezó a limpiarse la cara, pero la sangre no paraba. La alarma y el terremoto se habían ido, pero ahora un desesperado temblor interno dominaba su cuerpo. La pantalla volvió a encenderse y la voz de Susie se escuchó. Ella no podía verlo por Señor la pantalla David, hasta que él enlazara su ¿está llamada. usted ahí? Temblando, conectó la llamada y contestó. ¿Qué sucede? Disculpe. ¿Pero qué le pasó? ¿Es algo grave? David no contestó. Seguía en su afán por detener la sangre con impaciencia. Susie volvió a insistir. ¿Llamo a un doctor? David contestó en tono molesto. No, no es grave. ¿Para qué me llamas, Susie? ¿Cuál es la urgencia? Susie dudó si lo que tenía que decir era oportuno. Aún así, le comunicó el mensaje. La señorita Román me pidió que le recordara llevar el brillante azul. Correcto. Voy a pasar al banco para sacarlo de la caja de seguridad, de ahí me voy a la oficina por los papeles y entonces me voy al Hilton. Es todo. Espero que deje de sangrar. David le dio las gracias y apagó la pantalla. Entonces trató de limpiar el lavabo, pero sus manos temblaban. Esto lo desesperó a tal grado que abandonó las manchas de sangre, dándose la vuelta. Buscaba sentir alguna mejoría, pero en lugar de eso, algo insospechado se colocó lentamente en su pecho. Por un instante pensó que alguien estaba detrás de él. Le dieron ganas de salir corriendo, pero se controló. Estoy imaginando cosas, pensó. Su cuerpo transpiraba profusamente. Hizo un esfuerzo por recuperarse, pero la sensación incómoda no cesaba. Para cuando la sangre paró, él estaba con el alma en un hilo, helado y temblando. No podía entender lo ocurrido. El deseo de salir huyendo había aumentado aún más que la primera vez, pero pudo controlarlo. Terminó los preparativos y salió. Minutos después, estaba en su Mercedes deportivo camino al banco, pero seguía tan nervioso que llegó a pensar en la posibilidad de detenerse y tomar un taxi. Miró su reloj. Eran las 10:45 de la mañana. Se me está haciendo tarde, pensó. Antes del incidente, no le preocupaba la hora de la cita, pero ahora parecía ser un asunto de vida o muerte. Para cuando se encontraba cerca de su destino, la sensación de que lo perseguían lo obligó a mirar al espejo retrovisor obsesivamente. Ese automóvil me sigue. Al llegar a una esquina, viró con rapidez y se estacionó. Creo que lo perdí, pensó. Cuando David llegó al banco, se encontró con un policía de mirada imperturbable. Lo ignoró al pasar a su lado. Por un momento, pensó que la expresión facial del oficial contribuía a su incomodidad. Al llegar al escritorio, solicitó a una secretaria que lo llevara a su caja de seguridad. Un minuto después, David se encontraba en el área de la bóveda. La asistente lo miró y le preguntó. ¿Trae usted su llave? Él asintió con un gesto, ella insertó su llave y él la suya. La joven giró la manija, permitiendo que él verificara su identidad mediante su huella digital. La segunda puerta de acero se abrió automáticamente. David sacó la caja, y la señorita lo acompañó a la siguiente sala. Lo dejo, dijo ella, cerrando la puerta tras de sí. Cuando estuvo solo, el malestar aumentó. Estaba alterado en extremo. No entendía el miedo, la angustia y la desesperación que lo embargaban. Se tocó la cara en un afán por cambiar su condición. Cerró los ojos, creyendo que al tapar la mirada ocurriría un conjuro de magia que le devolvería la tranquilidad, pero al abrirlos vio nuevamente que no era así. Miró su reloj, marcaba las 11:25 am. Abrió la caja de seguridad y con rapidez tomó un pequeño estuche con una de enchapa de oro. Sosteniéndolo en su mano, lo abrió. Contempló por unos segundos el brillante de 2 quilates que descansaba en el estuche, tenía un brillo espectacular con destellos azules. Lo cerró y lo guardó en el interior de su saco, regresó la caja de seguridad a su lugar, cerró las puertas de acero y salió de la bóveda.
Vio nuevamente su reloj, la hora lo traía obsesionado, eran las 11:29 am. Inquieto, miró hacia los lados como si algo estuviera tras de él, pero no encontró nada, aún así, salió apresurando su paso. Su oficina se encontraba a tan solo 20 minutos del banco, pero de ahí al Hilton, podría llevarle media hora si había tráfico. Al atravesar el hall, notó un silencio espectral. Se sentía una tensión inusual en el aire. Nadie se despidió de él como era la costumbre. Sin prestar atención a esto, continuó caminando. Al llegar a la entrada, se detuvo. Recordó de pronto que el gerente quedó de entregarle ese día un portafolio del nuevo programa de fondos de inversión. Este incluía seguros especiales para inversionistas. Estando parado justo ahí, se topó con la indecisión de si debería regresar o no, ya no tenía mucho tiempo. Finalmente, decidió irse y ver el asunto otro día. Dio un paso para cruzar la salida cuando escuchó un sonido fuerte y sordo. Un segundo después recibió un golpe en el pecho, perdió el equilibrio y empezó a caer hacia su lado izquierdo. Todo ocurrió en cámara lenta para él. Mientras su cuerpo caía, escuchó gritos. En fracciones de segundo, antes de pegarse en el piso, un viejo recuerdo lo dominó. Estaba cayendo igual que cuando había sido derribado, derrotado y humillado en un juego de fútbol americano en la universidad. Algo que había ocurrido 5 años antes ahora se repetía otra vez. Golpeó el piso con el costado. Al volver la cabeza, alcanzó a ver que un hombre de traje gris oscuro, con barba y bigote castaño rojizo, salía huyendo a toda prisa. Totalmente atontado, miró hacia el otro lado para orientarse. Frente a sus ojos había un charco de sangre que se acercaba lentamente hacia él. Se trataba del policía del banco quien escupía sangre por la boca. Entre los gritos, alcanzó a escuchar. No. Por favor, no. El gerente del banco lo tomó de los brazos y lo levantó. Señor David, ¿está usted bien? ¿Está herido? David se encontraba tan confundido que no le contestó. 3 personas más empezaron a atender al policía herido, pero poco pudieron hacer. El hombre murió enseguida. El gerente revisó el cuerpo de David buscando alguna herida. Parece que no le pasó nada. David contestó con la voz entrecortada. No. Nada. La alarma del banco empezó a sonar, y a los gritos se le sumaron llantos. David recordó que tenía que cumplir con su cita, no estaba dispuesto a renunciar a ella, así que se acercó al gerente, le tomó el antebrazo y le dijo al oído. Disculpe, pero tengo un compromiso. El gerente no estuvo de acuerdo, diciendo que él tenía que estar aquí para cuando llegara la policía. Tambaleándose, salió del edificio sin prestar atención a la súplica. 5 minutos más tarde los uniformados llegaron al lugar. David sintió que lo ocurrido en el banco había durado toda la vida, pero pasó solo en 3 minutos. Manejó por poco menos de media hora, sin embargo, no pudo saber cuánto tiempo transcurrió. Estaba ido, la incomodidad detonada por la cortada en el baño se convirtió de pronto en un extraño entumecimiento. El hombre estaba fuera de sí por completo, con el automóvil avanzando de forma automática por ese camino usado 1000 veces antes. De pronto y sin saber cómo, ya estaba frente a su asistente Susie. Sus manos temblaban ligeramente. No entendía cuándo había entrado al lujoso edificio ni cómo había llegado hasta el 12º piso sin darse cuenta. Era como saltar en el tiempo. Estaba en un lugar y al instante siguiente ya estaba en otro. ¿Cómo? No sabía lo que había ocurrido. De pronto escuchó a Susie. Justo a tiempo. Señor David, ya le avisé a la señorita Román que usted llegará a las 12:30, debido a la demora causada al tener que pasar por el banco para recoger el diamante. Aquí tiene su portafolio con lo que me solicitó. Desconcertado, David miró una vez más su reloj, marcaba 4 minutos para las 12. Le dio las gracias a Susie mientras se alejaba hacia el elevador. Y entonces el fenómeno del malestar volvió a ocurrir. Alarmado, reconoció que ya estaba entrando al estacionamiento del Hilton, había perdido un fragmento completo de los eventos. Estacionó lentamente, respiró profundamente y al tocarse la frente descubrió que estaba sudando. Sintió escalofríos, eran muy similares a los que había experimentado muchas veces cuando tenía fiebre. Intentó recuperar su bienestar respirando hondo. Volvió a mirar su reloj, al parecer el malestar se unía a una compulsión por desenmarañar las trampas que el tiempo le había puesto. La manecilla del segundero pasaba lentamente de un lado a otro. Su mirada parecía atravesar el reloj. Tardó unos segundos antes de que pudiera salir de su letargo, para entonces comprendió que apenas le quedaban 5 minutos para llegar con su cliente. Respiró profundamente por un momento más y repitió para sí, todo va a estar bien, tal y como solía decirle su madre cuando tenía fiebre. Hizo un esfuerzo y logró salir del auto. Había recuperado ligeramente la compostura gracias al conjuro. Caminó elegantemente y entró al hotel, dirigiéndose primero al baño. Abrió la llave del lavabo y mojó su rostro con las manos. El agua fría tuvo el efecto deseado de minimizar el malestar.
Se secó la cara más tranquilo, miró al espejo, tomó un peine de carey que guardaba en su bolsa y se peinó con singular elegancia, repitiéndose mentalmente una y otra vez, todo va a estar bien. La calma que buscaba febrilmente al fin llegaba, pero no duró mucho, otro hombre salió y la puerta rechinó, de inmediato sintió que alguien lo vigilaba. Buscó la amenaza, pero no había nadie más en el lugar. Necesito tranquilizarme. Todo va a estar bien, se dijo entre dientes. Se dio unas palmaditas en las mejillas, similares a las que le daba su madre cuando era niño, y salió para cumplir con la cita. La terraza estaba adornada con lilas, bugambilias y palmas verdes, el sol estaba en su apogeo, brillando con intensidad. Una agradable brisa primaveral mecía ligeramente el cabello color castaño claro de Rebecca Román. Ella estaba pendiente de la hora, mirando su reloj Cartier de oro bicolor con incrustaciones de zafiro. Un par de meseros iban y venían atendiendo dos mesas cercanas. Faltaban 2 minutos para la hora acordada de la cita. Colocó su bolso a un lado de la mesa, se quitó los lentes oscuros y los guardó con delicadeza, mientras observaba los colores brillantes de las flores que ahora se distinguían con claridad. Un mesero se acercó para atenderla. El mesero al reconocerla la saludó por su nombre, y agregó que si deseaba su bebida acostumbrada. Rebecca asintió en voz altiva, y solicitó que además que le trajera unas aceitunas y queso holandés, pues esperaba a alguien. El mesero le dijo que de inmediato la atendería y se retiró. La terraza del Hilton ofrecía una vista envidiable desde 12 pisos de altura. Rebecca observaba las bugambilias que adornaban los bordes de los barandales. Al fondo se veía el bosque interno de la ciudad rodeado por edificios. La mirada de Rebecca era cambiante, su atención vacilaba con sus dudas internas. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Acaso algún día voy a encontrar al hombre que busco? ¿Por qué mis amigas tienen tanta suerte y yo, que lo tengo todo, no tengo nada? Iniciaba una balada romántica. Rebecca volteó la mirada hacia los músicos cuando David entró a la terraza, quedándose parado justo ahí, mirando a los comensales de uno a uno de derecha a izquierda. La luz del sol estaba en su esplendor, provocando que sus ojos revolcados se vieran ligeramente azules, pues en la sombra parecían ser cafés o verdes. Rebecca se encontraba completamente a la izquierda, por lo que pudo observarlo sin ser vista. Desde el primer momento que lo vio, pensó, es David. Lo miró con disimulo, observando su rostro bien parecido, bajó la mirada delicadamente. Vestía con un traje color crema, con pañuelo y corbata en rojos vivos. Su camisa hacía juego con tonos claros. Cuando la mirada de David la encontró, ella se encontraba suspirando y al instante cambió la mirada hacia la mesa, se había sentido descubierta, era el turno del hombre buscarla. Ahí empezó el juego del gato y el ratón. Creo que es ella, pensó David, y se acercó con paso firme. David se colocó frente a Rebecca, y ella movió su cabeza lenta y coquetamente. ¿Rebecca Román, cierto? Ella entonces contestó. David, ¿no es así? Él asintió y tomó asiento a un lado de ella. Pero David seguía preocupado. Quería recuperar esa tranquilidad fría y calculadora que lo caracterizaba. Observó las finas facciones de Rebecca, su piel ligeramente bronceada, su hermoso cabello largo, los ojos grandes color miel y sus labios carnosos carmesí. Toda ella parecía un bello paquete envuelto en una fina presentación de Vogue. David sintió una atracción inmediata, lo que le devolvió un poco de alivio. Viéndola a los ojos, pensó en la frase que su madre le había dicho 1000 veces, todo va a estar bien. Rebecca guardó silencio por un momento y disfrutó de la mirada furtiva. Rebecca inició la conversación. Sarita me ha comentado que tú la aconsejaste adecuadamente en sus inversiones. Me dijo que eres muy bueno en esto. Y mientras David doblaba su pierna, y se colocaba con una pose típica que usara en la universidad, y se hiciera famosa entre las jovencitas como la pose irresistible, contestó. Sí. Creo que me he ganado bien esa reputación. El mesero se acercó y colocó un martini frente a ella. Luego le preguntó a él si deseaba ordenar, a lo que David contestó pidiéndole trajera lo mismo que le había servido a ella. Y mientras la copa venía, una ola de coqueteo con sonrisas suaves, y miradas tentadoras jugaban ping-pong en la mesa. Todo parecía indicar que el tema de la inversión había pasado a segundo plano. Ella comentaba asuntos triviales con movimientos coquetamente delicados. El aire se tornó cálido y envolvente, el fuego de la seducción aumentaba. Rebecca giró ligeramente su cuerpo para tocar con su rodilla la pierna de David, pestañeó un par de veces y con una sonrisa dulce afirmó. Bueno, pues mi dinero está en tus manos. Pero necesito de tu parte otro consejo. Quisiera que lo tratáramos en cuanto me enseñes el brillante azul de 2 quilates.
David recordó que llevaba la piedra en el saco, la sacó y comenzó a hablar con los argumentos habituales para cerrar la venta, diciendo que era un buen momento para comprar diamantes, ya que habían bajado de precio debido a varios factores, como la fabricación de diamantes auténticos hechos por el hombre con tecnología especializada, aunque agregó que estos brillantes nunca serían lo mismo a un diamante hecho por la naturaleza. David tartamudeó un poco y perdió su concentración al sentir nuevamente la rodilla de Rebeca rozando su pierna. Acto seguido ella acercó su rostro al de él, hasta quedar a escasos centímetros y entonces casi murmuró al decir: Pues entonces puedo decir. Estoy sumamente interesada. Y mientras él hablaba sobre la importancia de combinar la compra del diamante con inversiones mixtas, ella con mucha lentitud posó la punta de sus dedos en los labios de David, dejándolo sin palabras. Y entonces le dijo al oído: No, no. El diamante lo quiero en mi cuello. ¿Me acompañas a guardarlo? David asintió sin decir una sola palabra. Ella se levantó y le tendió la mano para que la acompañara. El mesero, al verlos, preguntó si agregaba la cantidad a la cuenta de Rebeca, y ella asintió tomando a David del brazo. La pareja se alejó hacia la habitación del hotel. Minutos más tarde, sus cuerpos se entrelazaban sedientos de cariño y llenos de pasión. Finalmente, alcanzaban lo que tanto necesitaban, llevando el momento hasta el éxtasis. Al final, quedaron agotados, dando por hecho los tratos invisibles de una gran inversión. Después de unas horas, David se encontraba soñando. Corría con mucho apuro y desesperación. De pronto, un brillo de luz le pegó directo a los ojos, disipándole del sueño. Era Rebeca susurrándole al oído. Le dijo que se tenía que ir, y agregó preguntándole si se podrían ver en el country club a las 7 de la noche para cenar, a lo que David contestó con un sí, sin entender aún lo que ocurría. Él apenas pudo despejarse un poco para ver a Rebeca que ya estaba arreglada. Sintió sus bellos ojos sobre él. Tenía esa mirada sensual y tentadora. Entendió de golpe que no podía decirle que no a lo que ella quisiera, y volvió a afirmar que ahí se verían. Rebeca se despidió lanzando un beso a señas y cerró la puerta tras de sí. David se incorporó, volteó a ver su reloj que marcaba las 3:30 de la tarde y, confundido, sin saber si la operación se había cerrado, trató de recordar todo lo que había pasado. Tenía mucha hambre. Cuando empezó a incorporarse, el deseo de salir corriendo le arrebató la atención. La sensación de ser perseguido estaba de regreso. ¿Por qué?, se preguntó. Quería separarse de esa sensación. Existía algo que no comprendía. Hizo un intento para restablecer su condición de bienestar que disfrutó con Rebeca, y en el proceso se preguntó algo más: ¿cuánto dinero representaba la inversión? ¿Acaso era esto lo que estaba mal? Inquieto, se apresuró para darse una ducha. Más tarde, estaba listo para irse a comer algo. Salió de la habitación y cuando entró al elevador, se dio cuenta de que tenía apagado el celular y lo encendió. De inmediato empezó a sonar y contestó abruptamente: «Dígame». Hola, cariño. ¿Cómo estás? Era una voz dulce de tono suave. David intentó aterrizar su mente en el momento presente. Por un instante, no supo quién le hablaba. La voz le resultaba muy familiar, pero, ¿quién era? Poco a poco la identificó y sintió la sensación de haber estado años ausente, cuando en realidad solo habían pasado 2 días. Se trataba de Gabriela, su novia, una chica adorable con la que estaba saliendo desde el verano. Comprendió que estaba en aprietos al recordar que habían quedado en que se verían esa tarde y que después pasarían la noche juntos. David pidió disculpas con la excusa de que había tenido que cerrar una operación muy importante. Él tenía muy presente que tenía que ir al country club con Rebeca más tarde. Así que le propuso verse al día siguiente, agregando que la recompensaría con una sorpresa. A lo que Gabriela aceptó pidiendo que en esta ocasión la sorpresa fuera muy especial. David afirmó que así sería y se sentó en una de las mesas del restaurante del hotel. David estaba satisfecho, el hambre se había ido, pero no la sensación que horas antes creía haber olvidado. A su alrededor, había un par de turistas hablando francés y, por otro lado, unos alemanes con voz cortante que le incomodaban. Su teléfono sonó. Al abrirlo, vio que era su asistente. «Dime, Susie, ¿qué hay de nuevo?» Señor David, buenas tardes. Qué bueno que ya prendió el celular. Tengo varios pendientes importantes. Empecemos. ¿Ya depositó el señor Ruiz? No lo ha hecho todavía, pero hay un nuevo depósito que no identifico de quién es. ¿No será del señor González que siempre se adelanta? No, señor. No parece ser de nadie conocido, y es de una cantidad muy grande. No está identificada por ningún correo electrónico, fax o confirmación telefónica. ¿De cuánto estamos hablando? En eso se presentó un sonido que anunciaba una segunda llamada entrante. David le pidió a Susie que esperara por un momento y tomó la otra llamada. ¿Es usted el señor David Rox? Sí. ¿Quién habla? Soy el detective Roland García. En ese momento, David sintió que una corriente fría atravesaba su cuerpo, dejándolo entumecido.
Por un par de segundos, no pudo decir nada. ¿Señor David? ¿Sigue usted ahí? Sí, dígame qué necesita. El teléfono de David empezó a emitir un sonido de alerta y se cortó la llamada. Movió el teléfono exasperado intentando prenderlo, pero no lo logró. La batería del celular se había agotado. Empezó a caminar en círculos, preocupado por la cita con Rebecca. Checó la hora. Eran las 5 de la tarde con 25 minutos. Muy tarde para ir a cargar el celular. Tenía que apurarse para estar listo para llegar al country club. Bajó al lobby del hotel y pidió un teléfono para marcarle a Susie y le llamó. Susie, se terminó la batería del celular. Dime, ¿de cuánto estamos hablando? Se depositaron $2 millones, pero el dinero parece estar retenido, según aparece en la pantalla. Caramba. Esto es muy extraño pero agradable a la vez, ¿no crees? El otro pendiente es que un detective lo está buscando desde hace varias horas. Es el investigador Roland García y me está haciendo preguntas que no sé contestar. Al escuchar esto, David se puso tembloroso. La bocina adquirió un peso enorme y apenas la pudo sostener. La angustia le dejó apenas un pequeño resquicio para poder hablar. No es nada, no es nada, yo me encargo de él. Voy a tener otra cita. Nos vemos mañana. Ante Susie, todo parecía bajo control, pero para David la situación lo estaba llevando al borde de la desesperación. El único remedio que tenía era evocar las frases de su madre, las cuales se repetía a sí mismo una y otra vez. Todo va a estar bien, sí, todo va a estar bien. Capítulo 2. El compromiso. Malva fue el nombre que le asignaron a esta atlética mujer de curvas hermosas, ojos negros pequeños, nariz respingada, cara ligeramente redonda, piel de color bronce natural y cabello castaño claro. Durante el embarazo de su madre, esta enfermó gravemente y estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, logró sobrevivir gracias a la intervención de un naturista que la trató con extractos de malva. En agradecimiento, la madre bautizó a su hija con el nombre de esta hermosa flor, Malva. A pesar de su nombre, nadie se atrevía a llamarla por él. Malva prohibió a sus compañeros que lo hicieran, imponiendo su autoridad y solicitando que solo la llamaran por el rango que ostentaba, detective superior. Malva quedó huérfana debido al asesinato accidental de sus padres durante un asalto a un banco local. El trauma de este evento marcó el comienzo de una serie de fracasos amorosos en su vida, a pesar de ser una mujer sumamente atractiva. Malva revisaba rápidamente algunos documentos cuando dos detectives asistentes, Fernando, un hombre alto y fuerte, y Ofelia, una mujer morena con más de 100 kilos, hablaban por teléfono detrás de ella. A lo lejos, la recepcionista conversaba en voz baja con dos policías uniformados sobre los preparativos de la fiesta que tendría lugar en la jefatura el próximo viernes. Los tres acordaron no informar a El Martillo, como apodaban a Malva, sobre la fiesta para evitar que arruinara la celebración con sus estrictas medidas de seguridad. El teléfono del escritorio sonó. Dirección de detectives, ¿en qué puedo ayudarle? Páseme con la detective Maalva Laux. Soy yo, dígame. Habla el secretario del regente del gobierno de la ciudad, deme un momento por favor. Le voy a comunicar con el regente. El regente tomó la llamada. Detective, quiero resultados inmediatos en el caso del Banco Confín. Tengo entendido que usted tiene fama por resolver casos rápidamente, ¿no? Quiero que este caso quede resuelto y pulverizado como arena de la playa, ¿me entiende? Eso es lo que hago, señor. Gracias, cuento con eso. Quiero que me mantenga informado. Y justo después de que Malva colgó el teléfono, se presentó una mujer en la recepción diciendo tener una cita para declarar. Y la recepcionista le llamó a Fernando. Se trataba de una joven pecosa y regordeta. Fernando le pidió que se sentara y empezó a interrogarla. Usted es la secretaria de la pastelería Roles, según tengo entendido. La chica miró en todas direcciones y contestó. Sí, señor, pero yo no hice nada. Solo entré al banco. Necesitaba el cambio de monedas para la caja del día. Fernando, a quien las mujeres desesperaban con facilidad, la miró con ojos de pistola y le dijo bruscamente. Mire señorita, solo quiero saber qué fue lo que pasó cuando presenció el asalto. ¿Vio al sujeto? ¿Lo conoce? Las palabras del detective eran demasiado para ella y empezó a llorar. Fernando se enfadó aún más. Tomó un pañuelo desechable y se lo entregó en la mano. La señorita le mostró sus brazos, en donde tenía unos moretones y entonces le dijo. Le digo que no lo conozco. No lo conozco. La primera vez que lo vi fue en el asalto.
Él me tiró cuando salió corriendo. La señorita de la pastelería gimió de nuevo y se soltó otra vez llorando. Fernando estaba a punto de explotar. Despachó a la joven lo más rápido que pudo, y se dirigió a la siguiente persona que lo esperaba. La siguiente testigo era una de las secretarias del banco, una señorita de ojos negros extremadamente delgada. El detective la acomodó frente a él como era su costumbre y le preguntó: ¿El asaltante era cliente del banco? No, nunca lo había visto, fue la única vez que lo vi. Malva se acercó e interrumpió a Fernando dándole una orden. Quiero que busques en todas las joyerías. E investigues las últimas compras de cadenas leontinas que se vendieron en los últimos 3 meses. No hay problema, yo me encargo. El detective, al ver que la secretaria no le aportaría nada nuevo, la despachó. Acercó un diccionario que guardaba en su escritorio y buscó la palabra leontina, y al leer dijo para sí: ah, es como la cadena que colgaba del bolsillo al cinturón del pantalón de mi abuelo. Sacó una foto del asaltante que había sido tomada por las cámaras de seguridad del banco y la pegó en un tablero. Se acomodó en su silla y empezó a buscar todas las joyerías que podrían fabricar leontinas. Y mientras la investigación del asalto al banco tenía lugar en la jefatura de la policía, lejos de ahí, otras cosas ocurrían. Eran las 7 de la noche. David se encontraba matando el tiempo en las tiendas de regalos del Country Club. Trataba de entender de dónde había recibido los 2 millones. Intentó hablar al banco, pero no lo consiguió debido a la investigación sobre el asalto. Usualmente tenía todo bajo control, pero ahora no podía comprender lo que estaba sucediendo, y lo peor de todo es que su condición mental empeoraba, se alejaba de tiempo presente quedándose con la mirada fija, como la que vemos en los pacientes en un hospital para dementes, se topaba con sensaciones y emociones que lo empujaban, embrollándolo todavía más en la consecución de los sucesos. Todo junto lo situaba en un estado de nerviosismo continuo con ganas de huir. En definitiva, no podía explicarse lo que le ocurría. Por un momento pensó que esto le pasaba por serle infiel a su novia Gabriela. Él había hecho una promesa de serle fiel de forma definitiva. Unos días antes habían platicado seriamente sobre formalizar su relación y casarse. Él estuvo de acuerdo de dientes para afuera, pues sabía que no podría evitar su compulsión por poseer a cuanta mujer pudiera. Se justificaba pensando que solo era uno que otro desliz sin ninguna formalidad. Pero con Rebeca algo cambió. Todo fue distinto. El misterio que la envolvía lo dejó prendido a ella. Era una atracción casi hipnótica. David sacudió su cabeza queriendo cambiar todo de un jalón. La hora señalada al fin había llegado. Eran las 7:02. Se dirigió al restaurante esperando encontrar a Rebeca para aclarar las cosas y cerrar el negocio. Entró buscándola en alguna mesa, pero no estaba. Regresó a la recepción para confirmar que ella no había llegado. Impaciente, decidió sentarse y esperarla. Pasaron 10 minutos más. Esto era demasiado para su estado actual. Miraba una y otra vez hacia la entrada hasta que por fin la vio. Vestía una blusa escotada de color blanco, lo que le permitía lucir su bello cuerpo. Ella caminó elegantemente hacia él. David confirmó lo atractiva que era. Esto hacía todo más difícil. ¿Qué tendría que resolver ahora? ¿La inversión o la infidelidad a Gabriela? Desde que inició el día, su mente había estado muy confundida. Sus pensamientos se alejaban de la realidad. Ni siquiera recordaba sus objetivos con los inversionistas. Pero cualquier cosa que hubiera cruzado antes por su mente ya no existía. Rebeca estaba acercándose a su mesa, evaporando todo. Él se había quedado mudo contemplando su belleza. Era una mujer elegante e irresistible, con movimientos cautivadores, lo que lo impulsó a recuperar su virilidad, dejando todo de lado. Hasta los comensales fueron testigos de la escena. Se había levantado una ola de estética irresistible a su paso. Las miradas de hombres y mujeres se posaron en ella, deseándola o envidiándola. Ella le dio un beso para sellar su entrada. David se estremeció al recibir el contacto de sus labios. Rebeca pidió una ensalada de lechuga escarola con aceitunas, tomates y un aderezo italiano que preparaban especialmente para ella. Él ordenó un espagueti salteado con setas. Para la cena les trajeron una botella de vino blanco francés de cuerpo ligeramente suave. Todo propició que ambos retomaran las miradas eléctricas que al principio iniciaron su relación. Lo ocurrido había cambiado por completo la perspectiva de lo que David había pensado antes de conocerla. Él supuso que cerraría la venta en cosa de una hora, y que tendría una utilidad entre $5,000 o $10,000, pero eso estaba muy lejos de lo que había ocurrido, y aún más de lo que estaba por venir. Rebeca tenía otras ideas. Tuvo varias horas para preparar la estocada final de su plan maestro. Estaba contenta con el efecto que había creado en David. Lo observaba con detenimiento y cuando creyó que era el momento oportuno, lanzó la jugada. Cambió con maestría la plática hacia un jaque mate que había planeado con anticipación. Llegaste a las 7. Por supuesto. Muy inglés, llegar a tiempo habla muy bien de un caballero. Me hubiera gustado adelantar el reloj,
pero aún no sé hacerlo. Las palabras iban y venían. Por encima de ellas se sentían las ondas candentes que podrían haber fundido el metal más firme, y mientras los flujos de admiración bailaban un vals al compás de la música, y las sensaciones se acercaban tocando el borde del clímax, Rebeca lanzó la jugada maestra. No sé si viste una sorpresa en tu cuenta bancaria. ¿Te refieres al depósito? Rebeca no le dio a David una oportunidad de continuar con sus palabras. Pienso que he tomado la mejor decisión de toda mi vida al hacer esta inversión. Por mucho tiempo he soñado con tener un matrimonio ejemplar, y por razones que no vienen al caso, nunca se concretó nada. Los maridos que proponían mis padres me hubieran hundido en el fondo de la incapacidad. Yo no habría podido tomar mis propias decisiones, ya que los capitales que ellos sustentaban eran muy superiores a los míos, y me habrían colocado en una posición incómoda. Ellos habrían dominado mi vida y yo hubiera sido una propiedad más para ser exhibida. Yo sé cómo soy, y conociéndome, sabiendo que me gusta dirigir, sabiendo que me gusta ser libre y gozar de una posición de respeto, sé que nunca podría haber accedido a eso. Sin embargo, últimamente, al no tener ni pareja ni esposo, he sentido una desventaja como mujer. Anhelo un hijo con todo mi ser, pero en mi nivel, nunca me atrevería a tenerlo sin antes casarme como Dios manda. Suspiró por un momento. Tomó un sorbo de vino y continuó. David se encontraba tan asombrado que no podía hablar. Esto era muy fuera de lo común. No se parecía en nada a lo que había vivido. Si me permites, déjame concluir ahora. Es la mejor inversión de mi vida y está aquí en tus manos. Y aparte es la inversión que tú y yo hemos buscado. ¿Acaso no es verdad? Sí, pero... David intentó hablar, pero ella continuó. Los 2 millones que se encuentran en tu cuenta bancaria permanecerán retenidos hasta la firma del contrato prenupcial, el cual mi abogado te presentará el día de mañana. En el documento se estipula que tú tendrás la libertad de utilizar este dinero bajo tu mejor elección, eligiendo el tipo de inversión adecuada, siempre y cuando yo autorice cada operación como paso final. Podrás gastar o hacer lo que gustes con las utilidades que genere, sin condiciones. Podrás comprar autos o propiedades quedando completamente a tu nombre. La proposición de Rebeca dejó a David muy pensativo. Por un momento ideó lo que sería tener ese dinero. Rebeca confirmó que había dado en el blanco. Notó cómo le brillaron los ojos durante su exposición. Dio otro sorbo a su copa y continuó. Te voy a hablar en tercera persona para que únicamente analices el contrato como un negocio. Respecto a los deberes y obligaciones matrimoniales, es importante señalarte que tendrás que ser fiel a tu esposa, y nunca mostrar ningún matiz de duda del amor hacia ella en las pasarelas públicas. Tengo que confesarte que quiero opacar en los medios a mis amigas con un matrimonio ejemplar. Si no puedes cumplir con estos deberes y obligaciones, el contrato se romperá. Habrá un divorcio silencioso obligatorio y tendrás el dinero de las utilidades de lo que hayan generado tus inversiones, pero el capital inicial regresará a su lugar de origen. Esto suena bastante mercantil, ¿no te parece? Él asintió, alentándola a que continuara. David, he sido una mujer de negocios toda mi vida, sé lo que quiero y voy a ser clara y franca contigo. Si tenemos éxito con este contrato, nos la pasaremos muy bien. Tú me llenas completamente como el hombre que yo quiero, para nada lo voy a negar. Pero sé de tu reputación de playboy. Sé que te costará vencer el hecho de tener una sola mujer, pero también sé apoyar mis inversiones, y estoy dispuesta a que cada año termine con éxito, y para esto agregué algo especial. Tendrás 1 millón extra en la cuenta original por cada año que termine con éxito. Y sumarás uno tras otro hasta que el fondo llegue a $30 millones. David no pudo contenerse más y preguntó. Pero si la información de tu fortuna no asciende a más de $1 millón. Nunca creas todo lo que lees en los estudios financieros que consigues. Mi abuelo, quien dejó las botas hace unos meses, juntó una fortuna que guardó en las Islas Caimán. Siendo yo su única heredera, soy dueña completamente de su fortuna, y como ya sabes, el dinero no lo es todo en la vida, pero sí que puede ayudar a que logremos nuestros objetivos. ¿Acaso no es así? Bueno, la propuesta está frente a ti. David se imaginó a sí mismo como un magnate millonario, algo que desde niño lo atraía como un imán, pero había algo que le molestaba. Estaba a punto de hacer una pregunta cuando Rebeca agregó. Sé que tienes una novia formal, y que pensabas casarte. Esto le molestó mucho a David. ¿Pero quién eres tú? ¿Acaso eres la CIA? Ella le tomó la mano, suavizó la voz, y con una mirada penetrante, agregó. Estás en buenas manos. Todo va a estar bien. Te puedo asegurar tranquilamente.
Que todo va a estar bien. La delicadeza y suavidad de la voz de Rebeca magnetizaron su entorno. Ella había usado sin saberlo una frase que David escuchó 1000 veces de su madre: todo va a estar bien. Esas palabras desmoronaron a David, se quedó callado de inmediato y empezó a recuperar la calma y entonces contestó: Me gustas mucho, vamos a intentarlo. Los ojos de Rebeca brillaron más que nunca, estaba gozando el impacto final, por fin sentía que alcanzaba lo que tanto había deseado, pero en las entrañas de David empezaba a crecer un problema cada vez más grande, era una bola de nieve gigantesca, tambaleándose, capaz de arrollar lo que se le pusiera en el camino. La cena estaba terminando, David pensó que iban a ir nuevamente a la habitación del Hilton. Estaba realmente impaciente por apaciguar sus confusiones con una sesión de amor relajante, pero las cosas no se dieron así. Ella dio un sorbo más a su copa, limpió sensualmente sus labios y agregó: Esta noche tengo una reunión con mi hermana. La pobre no sabe qué hacer con su vida. Creí que tendríamos más tiempo para vernos hoy. ¿No puedes cambiar la cita? David, de veras lo siento. Me encantaría. Pero es que ella me necesita realmente y se lo prometí. David usualmente no se dejaba vencer en el primer round, así que insistió: ¿No puedes cambiar el compromiso para otro día? No puedo. Permíteme que te explique por qué es importante. Ella se casó cuando tenía 16 años. Estaba enamorada de un estudiante rebelde, hijo de un millonario. Obviamente mis padres estuvieron de acuerdo en el matrimonio al ver que la familia era muy rica. Por parte de él, sus padres no tuvieron más remedio que aceptar después del alboroto que causó el embarazo. El fulano es un patán. La semana pasada la dejó sola en la playa con sus hijas y sin dar ninguna explicación, se apareció con una vedette, presentándola como su contadora. Comprenderás que mi hermana está desolada. Rebeca abrió su bolso, sacó una tarjeta y se la dio. Este es el teléfono de mi abogado. Comunícate con él. Después de verlo, llámame al celular para ponernos de acuerdo. David aceptó al ver que no tenía más argumentos para convencerla. De acuerdo, mañana te llamo. Déjame ver entonces a tu abogado. Rebeca se levantó de su asiento con el estilo elegante que la caracterizaba. David cortésmente hizo lo mismo para despedirse con un beso. Él permaneció en la mesa un rato más y terminó su copa de vino. Pasaban de las 8 de la noche. El mesero preguntó si quería un postre y él contestó que no. Y le pidió que le cobrara, y mientras llegaba la cuenta, lo embargó una duda. ¿Qué debería hacer respecto a Gabriela? De alguna manera, ella había sido la única mujer, aparte de su primera novia, que le había dado algún sentido a su vida. Dos cosas determinaron que aceptara la propuesta de Rebeca. La suma de dinero era irresistible, y dudaba si estaba enamorado realmente de Gabriela, pues siempre la comparó con su primer encuentro apasionado de estudiantes, Raquel, quien se convirtió en su primera mujer, novia y amante. Raquel entró en su vida por casualidad, y terminó desgarrándole el corazón cuando falleció en un accidente. Desde ese momento, David se convirtió en un mujeriego. Después de Raquel, solo Gabriela había logrado alcanzar un lugar formal en su vida. Con todo, dudaba que lo hiciera vibrar en sus más finas cuerdas, aunque tenía una cualidad de delicada fragilidad, distinguiéndola de todas las mujeres que había conocido, lo que lo inspiraba a protegerla. Trató de comparar a Gabriela con Rebeca y se atoró en el análisis. Rebeca era lo que siempre había querido en cuanto a delicadeza y elegancia. La imagen ideal de una mujer fina. Se sentía sumamente atraído por su físico, pero al mismo tiempo le daba miedo dejarse controlar por ella. Pero el miedo era distinto, lo acompañaba la sensación de, todo va a estar bien, tal y como solía repetirlo su madre. Él no era consciente de esto. Había una definitiva influencia hipnótica en él. Por consiguiente, el análisis que trataba de hacer respecto a Rebeca y Gabriela quedaba inconcluso, exactamente donde había comenzado. No había avanzado ni un solo palmo, con el pensamiento totalmente trabado, y sintiendo que no podía tomar una decisión al respecto. Pagó la cuenta y se fue. Tomó su Mercedes y se dirigió hacia su departamento. Estaba obsesionado con la idea de despejar su mente, pero era como un virus congelando las funciones de una computadora. Necesitaba descansar, probablemente era lo único que le ayudaría. Sin notarlo, volvió a perder un periodo de tiempo. Cuando se dio cuenta, ya estaba entrando en su departamento. Dejó las llaves en un mueble y, al dar unos pasos, se encontró con Gabriela. Ella se había adelantado para preparar una velada sorpresa. El departamento lucía con velas largas blancas, se escuchaba música de jazz brasileño al fondo, siendo ella el centro del espectáculo, dejando entrever su bello cuerpo. Gabriela era una jovencita delgada, de cabello rubio con un ligero castaño. Lo que más le fascinaba a David eran sus ojos claros. Encontrar a una joven así en una noche habría sido un sueño para muchos hombres, pero en las circunstancias en las que se encontraba David, la sorpresa se convirtió en un remolino que lo engullía. En su mente entraron corrientes que chocaron con fuerza.
Mientras una le dictaba tengo que poseerla, la otra lo contradecía, no debo hacerlo. Al verla acercarse lentamente hacia él, no pudo resistirse más y la besó, dejándose llevar entre sus brazos, perdido entre las caricias, saciando su necesidad de alejarse de todo lo ocurrido mediante una dosis de pasión desmedida. Mientras tanto, en la sala repiqueteaba la señal de varios mensajes en la grabadora digital del teléfono sin que nadie pudiera escucharlos. Eran las 10:30 de la mañana, Malva seguía revisando una grabación del asalto. En el video, aparecía el misterioso pelirrojo. El desempeño del asesino era el de un profesional. En la imagen se veía cómo jalaba el gatillo sin el menor remordimiento. En las manos de Malva se encontraba un folder abierto. En la primera hoja había apuntado, profesional, y a un lado de la palabra estaba la fotografía del asesino. Malva regresaba la película una y otra vez, mirando la ejecución del policía tratando de encontrar algo que le diera una pista adicional. Anotó entrenamiento militar con una interrogación al lado. Regresó el video a la sección donde el asaltante juntaba el dinero con una secretaria amagada, y dejó correr la película hasta donde aparecía el policía baleado, y David Rocks siendo derribado por un golpe. La detective se levantó y alzó la voz. Roland. ¿Qué ha pasado con el interrogatorio del señor David Rocks? Lo he tratado de localizar sin parar, pero no contesta. Le he dejado muchos mensajes. Su secretaria dijo que no sabía dónde estaba, ni a qué hora llegaría. ¿Por qué aún no se ha hecho? Saca una orden de cateo para el señor Rocks y mañana a primera hora lo interrogas. La tendré a primera hora sin falta. Pasaba de la medianoche, Malva lucía agotada, estaba sola en la oficina. Había trabajado sin descanso hasta el punto de quedarse dormitando sobre los papeles del crimen. En su mente veía al pelirrojo disparando una y otra vez, pero en lugar de asesinar al policía, era a su madre a la que mataba, cayendo al suelo y escupiendo sangre por la boca. En el sueño, ella gritaba en medio de un llanto desesperado, intentando traerla a la vida, igual que cuando vio morir a sus padres ante sus propios ojos. Desesperada por traerla a la vida, Malva despertó jadeando. Estaba sudando frío. Con todo, se alegró al ver que solo era una pesadilla. Se incorporó revisando la oficina buscando a alguien más, y al ver que todo estaba apagado, tomó su bolso y salió. Se metió a su auto y se fue. En el camino trató de acordarse de su madre dándole caricias. El recuerdo le dio esa tranquilidad que había perdido varios días atrás, manejaba cansada envuelta en un ensueño y apenas veía el camino. De repente, una figura apenas visible se cruzó. Apenas la vio, frenó rechinando las llantas. Aun estando cansada, demostró tener unos reflejos extraordinarios. Cuando el automóvil se detuvo, vio que había un hombre harapiento cayéndose de borracho frente al cofre. Se bajó del auto y lo regañó con fuerza. Por poco lo mato. Lárguese a su casa y cúrese la borrachera. Usted es un inconsciente. Malva regresó al volante y tomó de nuevo su camino. Y molesta dijo entre dientes. Maldita sea, ¿dónde está la gente consciente en este mundo? Malva aceleró como una alma que se la lleva el diablo, perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Roland García era un hombre inteligente, con amplia experiencia en atrapar criminales. Se había convertido en el mejor detective después de Malva. Aún con este récord ejemplar, el hombre estaba ligeramente abatido. La razón de su tristeza comenzó cuando tuvo que hipotecar su casa por segunda vez para pagar los estudios de su hijo mayor. Roland había salido unos minutos antes que su jefe el martillo. Manejaba rumbo a su casa murmurando para él mismo, estoy harto de estas desveladas y luego levantarse temprano. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a poder ganar más dinero? ¿Cómo quisiera retirarme, pero me faltan años para eso? Tiempo atrás, Roland ni pensaba en el dinero, toda su emoción se concentraba en ser un Sherlock Holmes moderno, pero eso era hace ya muchos años, ahora podía ver la vida como realmente era y estaba tomándola con la seriedad de vida. Cuando se acercó a su casa empezó a animarse pensando que con suerte su mujer todavía estaría despierta. Suspiró imaginándose con un vaso de leche en la mano, antes de desencadenar el deseo que todavía prendía la llama en su fastidiada vida. Roland entró a la casa, se despojó de su saco y corbata para acercarse después a la recámara, y ver desilusionado que su esposa roncaba sin parar como un oso invernando. Arrojó su ropa a un lado, y medio desnudo caminó hasta el refrigerador, se sirvió un vaso con leche, le dio varios tragos para después acostarse y quedarse dormido, soñando con su esposa cuando era joven. Daban las 7 de la mañana y Malva ya estaba trabajando. No había podido conseguir un método que le permitiera identificar al asesino del asalto. En las grabaciones de las cámaras del banco faltaban trozos grandes de video. 3/4 partes de ellas tenían un tipo de estática y distorsión poco comunes. Su equipo no encontró qué causó la distorsión.
La suma robada consistía en poco más de $2 millones, debido a que el robo ocurrió justo después de un depósito grande de dinero en efectivo. Provenía de un evento que tuvo lugar la noche anterior, un programa humanitario organizado para ayudar a las madres solteras. Malva estaba segura de que el asaltante debería haber sabido que ocurriría el depósito, y le ordenó a Fernando investigar a todas las personas importantes que asistieron al evento. Se preguntaba por qué David Rox se había ido sin esperar a la policía. Ofelia caminó hacia Malva con una dona en la mano, rozando los escritorios por donde pasó. Su cuerpo apenas libraba el espacio. Con la boca medio llena, le dijo a su superior: Tenemos las pruebas de balística. Y sin soltar la dona, le entregó los papeles a la detective superior, el martillo. Malva revisó el documento y comentó: Esto es interesante. Tenemos a un verdadero profesional entre manos. Son balas hechas especialmente para un arma prototipo. Esto descarta de inmediato a cualquier armería. Mira, Ofelia, encuentra a Raúl y pídele que busque en los archivos de información militar y de inteligencia. Necesitamos encontrar a todos los especialistas que puedan darnos información sobre la construcción de armas como esta, y deja de comer, ya no puedes pasar por los pasillos. Ofelia dejó de masticar por un momento y asintió. Entonces Malva agregó más instrucciones. Y dile a Raúl que necesito de inmediato respuestas a mis preguntas. Quiero saber quién pudo lograr este tipo de interferencia en los videos. Ofelia contestó ocultando la dona. Sí, de inmediato le digo esto a Raúl. Y se volvió a alejar como pudo. Trató de no tocar los escritorios con su cuerpo, pero no lo consiguió. Malva tomó el expediente del robo, y viendo la foto del asaltante se preguntó: ¿qué tenemos aquí? Un traje gris ordinario, cabello y barbas rojizas tan largas como las de Tolstoy, para que no pudiéramos distinguir su rostro, un arma especial del ejército o de inteligencia, una leontina, interferencia en los videos, un evento social que llevó al banco donativos de dinero en efectivo imposible de rastrear. Se tocó la barbilla como si esto le ayudara a obtener las respuestas, cerró la carpeta, se levantó, tomó su bolsa y le dijo a Ofelia caminando hacia afuera, que regresaría en 2 horas ya que tenía una cita con los organizadores del evento de caridad. Ofelia solamente la miró y asintió agregando que si hubiera alguna novedad le informaría. Malva cerró la puerta tras de sí. Ofelia entonces suspiró aliviada, abrió el cajón de su escritorio, sacó otra dona y pensó sobre lo trágico que sería si no pudiera comer estas deliciosas cositas dulces. David escuchaba caer el agua a lo lejos, estaba lloviendo. Empezó a correr con desesperación, pero no lograba llegar, volteaba hacia atrás. Había alguien detrás de él, una figura que parecía una sombra que lo perseguía. Daba la hora de la tarde en la que la luz se funde con la tierra y desaparece, dejando los reflejos de la luna al descubierto. El espectro caminaba con paso firme hacia él. El peligro era inminente. Por más esfuerzo que hacía, no se podía alejar de la maldita sombra, su desesperación aumentaba a pasos agigantados. De pronto, había dejado de llover y una balada melódica enrarecía su huida. Una sensación extraña lo abordó, la desesperación empezó a transformarse en dulzura, todo se estaba suavizando gracias a la melodía. Entonces escuchó una voz lejana diciendo: «Te amo de la oficina». No podía entender lo que decía, hasta que se dio cuenta de que en realidad era: «Te llamo de la oficina». Los labios de Gabriela terminaron por despertarlo con un beso de despedida. Al ver a su novia sintió alivio, pues había salido de la maldita pesadilla. David dijo aliviado: «Ah, ¿eres tú?» ¿Qué te parece si nos tomamos un café en el Hotel Plaza a las 12 del mediodía? David estuvo de acuerdo de inmediato. «Claro, cariño». Pues pensó que sería el momento adecuado para hablar con ella y cancelar su compromiso. Gabriela cerró la puerta tras de sí. David se levantó, encendió la televisión de pared de su recámara para dejar entrar la imagen de 2 bellas mujeres bailando. Era su rutina diaria, pero a diferencia de un día ordinario, el nerviosismo del día anterior empezó su arremetida y queriendo sacudirse el malestar de encima, agitó la cabeza como lo hacen los gatos cuando quieren quitarse el humor humano, pero no lo consiguió. Entonces musitó: «Ya basta». Entró en la regadera y al sentir el agua sobre su cuerpo, comenzó el ritual de repetir las palabras de su madre: «Todo va a estar bien», lo que le proporcionó un poco de tranquilidad. Dieron las 9 de la mañana y David había terminado de arreglarse. Momentos antes, el teléfono había sonado, pero no contestó debido a que estaba reflexionando sobre los eventos del día anterior. Al notar las llamadas perdidas en su teléfono, pensó: ¿será Rebeca? ¿O su abogado? Apretó el botón y escuchó el mensaje. «Soy el detective Roland García, es urgente que se presente en la jefatura. Es referente al asalto que ocurrió en el banco. Por favor, comuníquese conmigo de inmediato». David comenzó a sudar frío, sintiendo una daga invisible atravesándolo, pero se esforzó por seguir escuchando. Los siguientes 8 mensajes también eran sobre el asalto, algunos del detective García y otros de su secretaria. De pronto ya estaba terminando el desayuno, había perdido la noción de lo ocurrido en los 20 minutos que acababan de pasar.
Alarmado, se dirigió al baño para lavarse la cara y repetir nuevamente, todo va a estar bien, aunque esto solo lo calmó un poco. Tomó el teléfono, confirmó la cita con el abogado a la 1 de la tarde, y se comunicó con Susie para coordinar todo. Hola, señor David. Muy buenos días. Parece que se ha recuperado hoy. ¿Atendió usted al detective que lo buscaba? No te preocupes, ya me estoy encargando de esto. Necesito saber si hay algo urgente. No, señor David, pero no he podido averiguar a quién corresponde el depósito de 2 millones. Entiendo, luego te explico acerca de eso. No te preocupes. Tengo una cita con un abogado. Tendrás que encargarte de todo, porque en 2 días no estaré disponible. Te veo en un rato. De acuerdo, aquí lo espero. David estaba terminando la llamada cuando el timbre de su departamento sonó, extrañado, ya que no esperaba a nadie, se acercó a la pantalla del interfono, y vio que un hombre mal encarado esperaba a la puerta. Dígame, ¿qué se le ofrece? Soy el detective Roland García. Traigo una orden de cateo, ¿me abre por favor? David se estremeció al escuchar una orden de cateo, y apretó el botón para abrir la puerta. Le abro, deme un momento. Los segundos siguientes mientras el misterioso hombre se disponía a entrar fueron inexplicables. Las ganas de salir huyendo que había experimentado recientemente fueron más fuertes que nunca, pero se controló. Miró su reloj, pasaban de las 10 de la mañana. Pensó decididamente, tengo que despacharlo en 10 minutos. Abrió la puerta del departamento antes de que el hombre apareciera por el elevador y lo esperó. Las puertas de metal se abrieron. David no pudo evitar relacionar su parecido con su ex socio Molet. Esto le hizo sentir que tenía una ventaja, pero se cuestionó, ¿ventaja de qué? Y sin contestarse, lo invitó a entrar. Se sentaron uno frente al otro, la sala contaba con un techo elevado, y al fondo se podía ver el bosque de la ciudad. El detective revisó detenidamente la sala y preguntó. Caray. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Cuánto cuesta un departamento? ¿Uno más o menos como este? David hizo un gesto incómodo y contestó. Lo suficiente. ¿Qué necesitan de mí? En el robo del banco, yo solo recibí un golpe y fue todo. Pero mientras decía esto, no pudo evitar visualizar parte del asalto. Su mente se apoderó de la situación, encendiendo otra vez la emoción negativa que lo afectó el día anterior. Señor Rox, la razón para esta orden de cateo tiene que ver con que usted no se comunicó con nosotros después del asalto. Y por los hechos parece que está huyendo de nosotros. Mientras Roland hablaba, David hacía un esfuerzo por contenerse, pero al escuchar las palabras huyendo de nosotros, sus manos empezaron a sudar y sin poder evitarlo, empezó a perder el control de la conversación. A partir de ese momento, su voz se descompuso y tartamudeó un par de veces, mientras en su frente aparecían unas gotas diminutas de sudor. Roland notó el nerviosismo al instante. La mirada de David se había tornado cambiante y vacilaba verlo directamente, y pensó para sí, este tipo tiene las manos sucias. Oculta algo. Roland se había vuelto el detective más sagaz en las entrevistas, su habilidad creció a raíz de un libro que leyó que contenía una tabla de evaluación del comportamiento humano. Roland lo miró a los ojos y le preguntó, déjeme preguntarle. Esta es una imagen tomada en el asalto. ¿Conoce usted este hombre que aparece en esta fotografía? David nuevamente lo negó, queriendo que la entrevista terminara de una vez por todas, pero Roland estaba encantado al verlo inquieto y volvió a arremeter con más fuerza. ¿Puede usted decirme qué hizo después del asalto? David se quedó petrificado, se levantó sin contestar y colocó un cigarro en su boca, ofreciendo la cajetilla al detective, quien la tomó y sacó uno. David encendió el suyo con el encendedor, y se acercó a prender el de Roland. Su mano empezó a temblar, trató de evitarlo sin éxito y se apresuró a retirarla fuera de la vista. Pasaron escasos segundos desde que el detective formuló la pregunta, pero para David se sintieron como horas, como aquel examen de matemáticas de la escuela que reprobó por falta de estudio. Trató de encontrar cuál sería la respuesta más adecuada. Definitivamente no debía hablar de Rebecca, así que se limitó a contestar. Estuve con un cliente y no puedo revelar su identidad, pues me dedico a darle seguridad financiera. Usted me entiende. El detective se levantó dispuesto a marcharse y dijo en voz firme, por cierto, voy a requerir más información. Por favor, no salga de la ciudad. Las últimas palabras del investigador aumentaron su deseo de salir volando por la ventana. Aún así, lo acompañó hasta la puerta, restringiendo sus impulsos. Y lejos de ahí, Malva llevaba media hora en el interrogatorio, y estaba un poco harta de tanto trato superficial y buenos modales. Ya casi terminaba de hablar con todas las señoras que representaban a la Asociación Nacional de Madres Solteras. La detective llegó a pensar que todo había sido en vano, pero en una de las últimas entrevistas, una señora dio un comentario relevante. Tiene un parecido al asistente temporal que trabajó 2 semanas en la oficina del contador para ayudarle.
La detective se avispó de inmediato y jalando la cuerda en la conversación, averiguó que habían tenido un contador asistente para cubrir las vacaciones de una secretaria. Malva finalmente tenía una pista definida. Preguntó a 3 personas más que se relacionaban con la oficina de contabilidad, 2 de ellas confirmaron que este señor se parecía ligeramente al de la foto del asalto. Malva entrevistó al contador principal, quien confirmó el parecido al hombre de la fotografía. Sí, sus ojos se ven como los de este hombre, pero el pelo y bigote del empleado eran negros y de ninguna manera tenía barba para nada. Malva averiguó entonces que al empleado lo había enviado la agencia Manworker como sustituto provisional para las vacaciones de la secretaria del contador principal. La detective pidió los documentos, pero no los había. La agencia había quedado en enviarlos con un mensajero, pero debido a la premura para tener al sustituto, el contador aprobó contratar al suplente antes de recibirlos. Solo le hizo un par de preguntas para aceptarlo. Cuando Malva se dio cuenta del engaño, se puso un poco histérica. ¿Cómo podía existir tal descuido y dejadez? Se comunicó con el representante de Manworker y averiguó lo que ya sospechaba: la agencia nunca había colocado a nadie, todo había sido un truco, y el contador había caído en la trampa. Después de confirmar la situación, Malva se concentró con el contador para investigar a fondo, le pidió los libros, plumas y artículos de oficina que el auxiliar había usado, y los colocó en una bolsa de plástico, clausuró la oficina con unas cintas amarillas, y ordenó por teléfono que mandaran a los expertos del laboratorio en busca de huellas del sospechoso. Hecho esto, se sentó nuevamente y abordó al contador frente a frente. Entonces le pidió que le dijera todo lo que recordara de este hombre. Me va usted a disculpar, señorita, pero solo hablé con él 3 veces. La primera fue cuando le enseñé los procedimientos de auditoría que tenía que llevar a cabo. Él tomó los papeles y en 5 minutos empezó a trabajar. Le puedo decir que sus ojos eran color café y su estatura era como la mía, 1,80 m, pero su aspecto era el de un nadador, por su amplia espalda. Al terminar el primer día, supervisé los documentos y observé que todo estaba bien. Su voz era firme con un tono ligeramente grave. Creo que nunca cruzó palabra con nadie, ni siquiera en el almuerzo. La segunda vez que hablé con él fue porque preguntó si necesitábamos ayuda para la cobranza en el evento de donaciones. Yo le expliqué que ya estaba arreglado por un servicio blindado de recolección de dinero. La tercera vez fue un día antes del evento, donde se presentó muy temprano para pedir permiso de ausencia. Explicó que iba a nacer su hijo. Después de esto, no lo volví a ver. Malva se tocó la barbilla como acostumbraba y haciendo un gesto de enfado, sacó una tarjeta de su saco, y se la entregó al contador en la mano, agregando que le llamara si recordaba algo más. Malva caminó hacia la salida y dijo para sí: por lo menos tengo una pista firme. Su estatura es de 1,80, tiene ojos café, pelo negro y cuerpo atlético. Entró a su automóvil y se esfumó entre el tráfico. En su mente hacía conjeturas sobre el pseudo contador. Eran casi las 12 del mediodía. Gabriela entró al Hotel Plaza con una sonrisa que no podía evitar. Caminaba con un estilo tan sensual que los ejecutivos que salían no pudieron evitar mirarla. Disimularon sus miradas que la atravesaban una y otra vez. Su presencia transmitía una ola de calor primaveral, acercándose, acariciando a los espectadores por un instante, para luego alejarse. Al entrar al restaurante, la recepcionista la recibió como a una princesa. Realmente irradiaba una alegría que al parecer nadie tenía. Vestía con pantalones negros, una blusa color claro, hombros al aire y un escote elegante, insinuando solamente su figura. Transmitía un misterio tan interesante que podría atrapar al hombre más despistado. El mesero le acomodó su silla y ella ordenó una botella de vino, diciéndole al mesero que esperaba a alguien. Miró el reloj, marcaba las 12 en punto y pensó: por fin llegó la hora. David entró al restaurante a paso acelerado, localizó a Gabriela, le dio un beso como saludo y se sentó frente a ella. Él lucía muy serio, ella sonrió de forma inocente. A David le costaba verla a los ojos, temía lo que estaba por venir. Cambió su mirada hacia su copa, y levantó la mano para llamar al mesero, y ordenaron la comida y mientras se preparaban los platillos, Gabriela volvió a sonreír dejando una brisa de seducción. Gabriela deslizó su mano tocando la de él y habló. Estoy lista, ¿ya me puedes decir de qué se trata la sorpresa que me prometiste? Las palabras de Gabriela hicieron que David dudara sobre lo que estaba a punto de exponer. Tenía todo un discurso preparado. No recordaba que él le había prometido una sorpresa, o lo que era igual, un día de compras, comida elegante, baile, vino y sexo. Se quedó sin habla por un momento, buscó qué sería lo más adecuado, y concluyó que lo mejor sería halagarla con lo que en realidad le gustaba de ella. Estás preciosa. Luces fenomenal. ¿Avanzaste en la lectura del libro que te di?
Ni siquiera pude abrirlo, mi vida, solo estuve pensando en el día que estaremos juntos por siempre. Ella no notó que David estaba desviando la atención del día de recompensa prometido. Al escuchar las últimas palabras de su novia sintió que perdía el control. La sinceridad de Gabriela le había dado una bofetada e hizo crecer su remordimiento. Con todo, intentó otra vez de allanar el terreno. Te di este libro porque es muy importante que sepas que acciones financieras te pueden proteger en cualquier momento que lo necesites, ya que tú debes cuidar por ti. Mi amor, ¿para qué quiero eso? Tú eres mi protección, no necesito nada más. Esto acorraló a David, dejándolo en el borde de la indecisión. No sabía cómo decir lo que tenía pensado, aún así se hizo fuerte y continuó. Nunca sabes lo que de pronto puedes necesitar. Es preciso que estés protegida siempre. Y mientras el camarero servía la comida ella frunció el ceño, esperó a que terminara de colocar los platillos y entonces le dijo: Estás muy tenso el día de hoy. ¿No será que tienes otra mujer, como hace 6 meses? Esta fue la gota que derramó el vaso de agua, le hizo sentir que lo había descubierto. Vulnerable, decidió decirle de una vez lo que ya no podía ocultar. Mira Gaby, mi niña preciosa, lo que te voy a decir es muy duro, pues no podemos negar las miles de horas en las que me has dado tu cariño, alimentando mi alma con tu alegría. Creo que para ti lo mejor es. No te voy a robar más años de tu juventud, tú mereces un hombre bueno que te mime y de todo por ti. Es el momento de cambiar las cosas. David no pudo continuar, Gabriela había empezado a llorar. Con dificultad y la voz apagada, decidió concluir su argumento. Te pido que me disculpes, pero por tu bien, hemos terminado. Gabriela se levantó sin decir una palabra, aventó la servilleta en la mesa, y se alejó limpiándose las lágrimas de la cara. Salió desconsolada a la calle y tomó un taxi en la entrada del plaza, no quiso tomar su automóvil por lo mal que se sentía, pensando: en estas condiciones no puedo manejar. Se fue directo a su departamento, situado a escasas 20 cuadras de la zona hotelera. Estaba pálida, la felicidad que irradiaba horas antes se había transformado en una miseria humana. Entró a la recepción del edificio y el conserje, quien le asistía en sus necesidades diarias, tales como acomodar el coche, recibir el correo y otras cosas, le preguntó al verla tan abatida: ¿se siente usted bien? Ella caminó sin contestarle. Y el conserje volvió a preguntarle si le podía ayudar en algo. Gabriela apenas percibió que el hombre estaba ahí, y sin mirarlo le dijo que no era nada y que no se preocupara, pero por dentro le hervían las entrañas. Ya en su departamento se puso a llorar y después de mucho tiempo se dijo a sí misma que era el momento de cambiar para siempre y decidió con determinación: es la primera y última vez que paso por esto. Voy a encontrar el amor de mi vida. Se dio ánimo y comió medio sándwich de atún mientras preparaba sus cosas para ir al club, pues ella nadaba 3 veces por semana. Llegó al gimnasio, se cambió sin perder el tiempo y se zambulló en la piscina. Quería quitarse la tristeza de encima. En parte lo logró al sentir el agua dándole en la cara, el líquido contribuyó proporcionándole un poco de alivio. Empezó a dar brazadas hasta tomar el ritmo de nado que más le agradaba. Cuando terminó la primera vuelta alcanzó a ver que nadaba junto a un hombre en el carril contiguo. Su estado emocional era muy frágil, conforme avanzaba recibió otra carga de tristeza que le caló hondo, para cuando terminó la segunda vuelta ya no se pudo contener y empezó a sollozar en la orilla. No habían pasado ni 10 segundos, cuando notó que a su lado estaba un hombre de excelente torso y espalda amplia, ofreciéndole ayuda. Gabriela estaba tan metida en su pesar que no lo escuchó, era como si estuviera sorda, pero al ver que el hombre insistía, lo miró a los ojos y entonces entendió lo que decía. ¿Qué te sucede? ¿Te puedo ayudar? Ella dijo que se encontraba bien con la voz entrecortada. Cuando el hombre escuchó la respuesta ilógica, hizo una breve pausa y entonces le preguntó por su nombre, y ella contestó en voz baja. Gabriela Rueda, ¿y tú? Soy Daniel Jacques. Ella sintió la penetrante mirada de Daniel, mientras con discreción observaba la impresionante imagen corpulenta que este hombre tenía, lo que provocó que se quedara ligeramente embobada. Daniel observó lo ocurrido y atacó de inmediato. ¿Quieres un café para matar las penas? Sí, voy a arreglarme. ¿En 15 minutos en la cafetería? De acuerdo. Daniel llevaba 5 minutos esperando en el café del club, pasaban de las 5 de la tarde del caluroso viernes. A esta hora, la temperatura empezó a disminuir, siendo más agradable. Él llevaba puesto un traje de deportes pegado al cuerpo, usualmente acostumbraba a vestir así los viernes para divertirse después en algún lugar nocturno. Mientras la bella chica venía, ordenó fresas, un pastel y café danés.
Gabriela se debatía en el vestidor si debía irse y dejar plantado al atractivo hombre, pero entonces recordó sus nuevos propósitos y decidió cumplir consigo misma, apretó los dientes y se dijo, le debo al menos un momento en el café. Sin maquillarse, luciendo su bello cabello sobre los hombros, salió al encuentro. Lo buscó entre las mesas de la cafetería, y al verlo se quedó asombrada por segunda vez y pensó para sí. ¡Qué cuerpazo! Se acercó con la lentitud de una leona tras su presa. Daniel se levantó al verla y la halagó invitándola a sentarse. Dios mío, que eres todo un ángel, por favor siéntate. ¿Quién se atrevió a hacerte llorar empañando esos ojos tan dulces? Me voy a tener que ir en un instante, me vas a tener que disculpar. Pero dime, Angelito, ¿por qué las lágrimas? Gabriela no pudo contenerse más y empezó a llorar. Mi novio y yo terminamos, justo cuando nos íbamos a casar. Daniel se acercó y le puso un pañuelo en la mano. Ella no pudo contener su sentimiento y lo abrazó. La atracción era demasiado fuerte. Gabriela recargó la cabeza sobre su hombro pero inmediatamente separó su cuerpo, y lo miró a los ojos y entonces se preguntó, ¿pero qué estoy haciendo? No lo conozco, pero Daniel tenía experiencia en las cuestiones de conquista, así es que se acercó y entonces agregó. Estos bellos ojos reflejan la luz del universo y las estrellas. Entonces Daniel colocó delicadamente un dedo sobre sus labios y dijo. Y tus labios son el corazón encarnado. Y si me lo permites, yo te daré ese lugar en mi corazón y te cuidaré por siempre. Esto puso a Gabriela sobre las nubes, y sin poder contenerse se dejó besar para un momento después separarse con brusquedad, pues al contacto de los labios se dio cuenta que era a David a quien ella besaba. Entonces agregó al caminar hacia la salida. No sé, me voy. ¿Nos vemos mañana a la misma hora? Ella avanzó sin contestar, entonces Daniel agregó. Lo tomaré como un sí. Después de platicar con el abogado, David comió solo. Estaba muy impaciente, pues trató por varias horas de localizar a Rebeca sin conseguirlo. Se encontraba en el centro comercial más elegante de la zona hotelera. Traía los nervios de punta. Las dudas sobre si había hecho lo correcto con Gabriela se apoderaban poco a poco de su mente. Se sentía culpable y, para colmo, Rebeca no contestaba el teléfono. Susie no lo había podido ayudar en nada. Miró de un lado a otro como si buscara encontrar una salida secreta y la emoción empeoró. Buscando sentirse mejor, decidió irse a su departamento y en ese momento sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Rebeca. Hola, ¿cómo estás? Más que contenta. Ya recibí de mi abogado el contrato con tu firma. Bueno, yo quería darte la sorpresa, pero no entraba mi llamada. Sí, lo sé, pero estaba ayudando a mi hermana Patty y no te podía contestar. ¿Nos vemos en el Country Club? No, discúlpame, pero todavía estoy con Patty y voy a pasar la noche con ella, pues lo necesita. ¿Qué te parece mañana a mediodía en el Business Club del World Trade Center? De acuerdo, espero que mañana podamos pasarlo juntos. Y mientras la llamada terminaba, David imaginó poder repetir la pasión de su primer encuentro. Gabriela cenaba temprano en su departamento, estaba confundida por todo lo ocurrido. No quiso hablar con sus amigas, ya que creía que se sentiría más mal. De pronto sonó el interfono, era el mayordomo informándole que ya habían traído su coche tal y como lo había ordenado, preguntándole que si le subía las llaves a su puerta, a lo que ella contestó que no se preocupara, que las guardara en la recepción y se las entregara al día siguiente. Terminó de comerse una manzana y siguió meditando sobre su situación. Por un lado, no podía controlar lo que sentía con respecto a David, lo quería mucho y le dolía perderlo, pero cada moneda tiene dos lados, y la otra cara era el encuentro inesperado con Daniel Jacks, lo que le daba una esperanza. Con él ella sintió una sensación nunca antes experimentada, el hombre la protegería, pero no era solamente eso, había algo más, sintió que tenía que estar con él, y no podía pensar que no lo vería más. Estuvo un par de horas envuelta en el embrujo hasta quedarse dormida soñando con Daniel Jacks, era una imagen fija de un sueño hipnótico. Y en la jefatura a la misma hora de la noche. Se desataba un alboroto enorme. Los oficiales y uniformados se divertían a lo grande, algunos bailaban rock frente a un grupo de músicos, muchos de ellos medio borrachos, mientras otros se escondían en los rincones disfrutando de caricias pecaminosas. En la sección principal, retiraron todos los escritorios para dar paso al baile, pero el martillo no permitió que tocaran su oficina. Malva permanecía trabajando en medio del ruido, acompañada por Fernando, quien le informaba sobre la gran cantidad de joyerías que había investigado, sin lograr identificar a ninguna como fabricante de leontinas. Malva le insistió bruscamente que siguiera investigando. Y alejada del escándalo, en un salón de interrogatorio, Ofelia se escapaba de la autoridad del martillo, disfrutando una cerveza y una pizza entera. Mientras Malva se sentía cada vez más abrumada pues la investigación no avanzaba en nada, así que enfadada, mandó llamar a Roland.
Cuando Roland entró, Malva lo miró a los ojos y le preguntó de tajo. ¿Qué hay de las investigaciones de inteligencia respecto al arma del asaltante? Estoy esperando confirmación, pero parece ser que es un tipo de arma que se fabricó en un proyecto secreto en el desierto de Arizona. Fue creado en la década de 1950. Coincide con ese tipo de balas, pero nadie quiere corroborar la información, ya que el armamento y el proyecto se financiaron fuera del presupuesto aprobado del gobierno. Todo parece indicar que fue diseñado para combatir extraterrestres. Malva se tocó nuevamente la barbilla y pensó. Un arma para extraterrestres, qué estúpido. Y concluyó para sí, seguramente la utilizaron para no poder rastrear su origen, qué inteligente. Entonces miró a Roland y agregó. ¿Y qué más tienes? ¿Puedes ver que no hemos avanzado en nada? Solo te quieres ir a tomar y bailar, ¿verdad? Roland la miró con ojos de pistola y contestó, ¿yo, bailar? Estoy muy viejo para esas tonterías de niños. Mira, jefa. Después de investigar el impecable currículum de David Rocks, creo que es el socio ideal del asaltante. No tiene una coartada firme para los acontecimientos. Me gustaría investigar sus cuentas bancarias, si me lo permite, para saber de dónde viene su dinero. Además, hay más cabos sueltos. ¿Por qué el asaltante no lo mató junto con el policía? ¿Por qué salió casi al mismo tiempo que el asaltante, y no se detuvo cuando el gerente se lo pidió? Sé que oculta algo grande, lo noté en sus ojos y manos temblorosas. Estoy de acuerdo. Pide de inmediato una orden gubernamental para obligar al banco a revelar toda la información de las cuentas de David Rock. Bueno, me largo. Pueden irse a emborrachar si quieren, pero diles a todos que los quiero aquí a las 10 de la mañana a más tardar. Y lejos de ahí, en su lujoso departamento, David se encontraba desconcertado una vez más, había perdido nuevamente la conciencia de varios sucesos. No recordaba qué había hecho en esos momentos, pues de repente se dio cuenta de que ya estaba en su cuarto, viendo las noticias en su televisor. Estaban dando un informe detallado del asalto, mencionaron la cantidad robada y poco después apareció un vocero de las autoridades diciendo, lo vamos a atrapar, pondremos todos los recursos necesarios para lograrlo. Es un asesino y tengan por seguro que lo atraparemos. Conforme el informe avanzó, David empezó a sentir escalofríos junto con el deseo de huir. Se sintió tan incómodo que apagó la televisión, se desvistió y se acostó desnudo en su habitación. Los minutos que pasaron ante él se convirtieron en una eternidad, dio vueltas en las sábanas sin conciliar el sueño, al cabo de unas horas se quedó completamente destapado, sudando. De pronto, sintió que una sombra lo acosaba. Se levantó de golpe al recibir un choque de adrenalina, prendió las luces, caminó lentamente, tomó un palo de golf que se encontraba en el hall y a tientas revisó muy despacio cada rincón del departamento. Estaba seguro de que alguien estaba ahí, y quería terminar con esto de una vez por todas, pero no lo encontró. Las emociones de angustia lo dejaron agotado en escasos minutos. Se tiró como un trapo en la alfombra de la sala y se quedó dormido. El sábado amaneció despejado y el sol brillaba con esplendor. Detrás de las cortinas se encontraba Gabriela en su cama soñando con David en la playa. Él la tomó de la mano frente al juez y contestó, sí, acepto, pero al darle un beso se dio cuenta de que no era David, sino Daniel Jacks. Dio un tirón con desesperación y abrió los ojos, la luz del sol la deslumbró. Suspiró al darse cuenta de que era un sueño y se cuestionó, ¿y si es Daniel Jacks el hombre que yo busco? Miró el despertador y notó que las manecillas marcaban las 8:40 de la mañana. Inmediatamente se sintió sola y empezó a llorar, arrojó al suelo la fotografía de David donde estaban abrazados, se incorporó y dio unos pasos por la habitación. Se limpió las lágrimas y decidió cambiar su vida de una vez por todas, se acabó, voy a encontrar el amor de mi vida ahora, y se metió al baño para darse una ducha. Gabriela terminó de arreglarse, se miró al espejo por última vez cuando sonó el interfono, se acercó y contestó. Dígame, ¿de quién se trata? Buenos días, señorita, aquí está un caballero que dice ser Daniel Jacks. Le trae un obsequio. Gabriela sonrió. Pasaron un par de segundos antes de que contestara. Sintió rubor en todo el cuerpo al recordar a su primer novio de secundaria, y la primera vez que la invitó a salir. Dígale por favor que me espere un momento en el recibidor. Por supuesto, señorita. Gabriela volvió al espejo, se miró de pies a cabeza, revisó su perfil de ambos lados, vio su reloj de pulso, eran las 9:50 de la mañana. Buscó una pequeña botellita de perfume, se puso un poco en sus mejillas y en su falda, luego caminó alrededor del vestidor y tomó un bolso perfecto para su atuendo. La imagen de la espalda de Jacks cruzó por su mente, activando su corazón con un paso acelerado. Volvió a ver su reloj, apenas habían pasado 3 minutos. Estaba emocionada, pero trataba de mantenerse bajo control. Quería hacerlo esperar. Se sentó a un lado del ventanal de la sala y pensó, tengo que conocerlo más, no puedo ser tan impulsiva.
Sus ojos cambiaban de un lado a otro en busca de algo que le diera más tiempo, pero no encontró nada. Entonces sonó su celular, era el timbre particular de David. No pudo resistir recordar las últimas palabras que le habían desgarrado el corazón y apagó el teléfono, abrió la puerta y se encaminó para encontrarse con Daniel, pensando una vez más, voy a encontrar el amor de mi vida de una vez por todas. Daniel permanecía sentado en el recibidor, vestía distinto al día anterior, completamente de negro, con zapatos italianos, pantalón ajustado, playera tipo polo de color gris claro, y chamarra recta de piel ceñida al cuerpo con cuello redondo. Gabriela estaba trabada del coraje esperando que el elevador llegara a la planta baja. ¿Cómo se atrevía David a marcarle después de lo ocurrido, cuando ella había dado todo por él? La puerta del elevador se abrió, y su estado de ánimo cambió por completo, sonrió caminando ansiosa hacia la recepción, y al ver a Daniel sus latidos empezaron a acelerarse. Reconoció lo atractivo del hombre y se quedó trabada sin salirle las palabras. La emoción de encontrarse con él llegó al límite de lo insostenible en cosa de segundos, y lo único que pudo hacer fue darle un saludo de mano. Él se levantó y le entregó un ramillete de rosas blancas. Es maravilloso verte de nuevo. Vengo por ti para iluminarme con tus bellos ojos. ¿Quieres ir a desayunar? Ella se estremeció con la galantería y contestó. Sí, llévame a una terraza. ¿Te gustaría ir al lago? Sí, me gustaría. Perfecto, al lago será entonces. El conserje se acercó y les ofreció ayuda. Gabriela le entregó las flores para subirlas al departamento y caminaron hacia afuera del edificio. Ella de inmediato cayó presa de ese magnetismo irresistible que iniciara el día anterior, y al sentir su mano firme tocando su piel, permitió que Daniel la guiara hacia su auto, mientras en la mente del nuevo pretendiente se encendía una conclusión de logro. Ya la tengo. Mientras tanto, en la jefatura de policía, Malva revisaba unos documentos, llevaba mucho tiempo con eso. En los reportes se detallaban los diversos tipos de armas prototipos que podrían encajar con las balas que se cometió el crimen. Estaba fascinada con el asunto. Minutos antes le habían traído unos papeles adicionales de un arma que había estado clasificada como confidencial, secreto de Estado. Era un arma creada con una aleación de aluminio y titanio. El artefacto coincidía y podría dar pistas del asalto. Los documentos que tenía en las manos decían, pistola prototipo desarrollada en el verano de 1952, proyecto confidencial, zona de desarrollo, área 51, lugar, el desierto, pruebas, Nevada y Arizona. Malva leyó curiosa, enterándose de que el arma había sido creada para combatir a los extraterrestres y sonrió al pensar, ¿qué? ¿Acaso el policía que murió en el banco era un alien disfrazado? Roland, que estaba a unos cuantos metros de Malva, le comentó en voz alta. Estamos esperando la autorización de la orden gubernamental para revisar los movimientos bancarios de David Rocks. La burocracia nos está matando. Puede que tarde varios días. Malva lo miró y contestó. ¿Y qué otras ideas tienes entre manos en relación a David Rocks? Voy a tratar de jalar la cuerda con su secretaria y cualquier allegado que tenga, pero jefe, cambiando de tema. ¿Podría irme temprano hoy? No he visto a mi familia y prometí estar con ellos. Malva movió su cabeza con disgusto y contestó. Adelante. No dejes de saludarlos de mi parte. Roland, con un gesto de alegría, tomó el teléfono y marcó a otra oficina gubernamental mientras pensaba, llegó la hora de calentar la olla de presión, expresión que él usaba refiriéndose a presionar a los sospechosos hasta que explotaran dando la información que los delatara. A kilómetros de ahí, yacía David tirado en la cama sin poder levantarse. Estaba nuevamente preso en medio de una pesadilla, como la del día anterior, su condición empeoraba al punto de sentirse devorado por un remolino de angustia. Giró y se estiró, tratando de salirse del sueño abrumador, pero no lo conseguía. De pronto había lluvia y esta le impedía ver la cara de la silueta espectral, y no podía perderla, provocando que se arrastrara hasta el borde de la cama. Sudaba profusamente. En uno de sus movimientos, se pegó contra el buró y despertó súbitamente. Cuando abrió los ojos, suspiró. Estaba en su departamento. Todo había sido una mala pesadilla. Recuperó la tranquilidad y se metió al baño para arreglarse e ir a ver a Rebecca al country club. El lago se veía esplendoroso, reflejando las nubes y el cielo azul claro. Gabriela estaba flotando, envuelta en una emoción enorme. Todo a su alrededor era maravilloso. No dejaba de asombrarse por los detalles de Daniel, que entre halagos y flores la tenían en la palma de su mano. Lo que ella no alcanzaba a ver era lo que tramaba Daniel. Aparte de su intención de poseerla, había algo insospechado. Gabriela no podía dejar de mirarlo. Nunca había sentido tanta atracción hacia un hombre, con excepción de David, pues con él llegó por primera vez a un orgasmo. Se sentía tan bien que, al parecer, su exnovio era historia. Solo existía el hombre que estaba frente a ella, y estaba presa por completo de su atención, y pensó con este hombre me voy a casar. Trató de contener su deseo, pero por más que quiso, no pudo.
Sin poder evitarlo, se acercó inclinándose hacia él. Daniel la besó, llevándola a través de un momento tan apasionado que les quitó el bocado de la boca a los comensales que estaban a un lado. Él aprovechó para susurrarle al oído. Vamos a otro lado, te aseguro que te va a fascinar. Era lo que ella deseaba, aunque se decía a sí misma que debería actuar con cautela. No podía decir que no a un hombre con tan buenos modales. Su madre por años le inculcó que lo más importante de un hombre eran sus modales, así que se dejó llevar sin dudar más. Gabriela fue guiada por un pequeño sendero ubicado detrás del restaurante. Daniel controlaba la situación a su antojo, como si hubiera estudiado cada uno de los movimientos cientos de veces. Había logrado un dominio tal de Gabriela que cualquier playboy envidiaría. Tomada de la mano y sin darse cuenta, Gabriela entró en una lujosa suite ubicada en lo alto del lago. Detrás de la sala se veía una hermosa cama adornada con rosas a los lados. Daniel puso la tarjeta de acceso y su saco en un mueble del recibidor para acercarse a ella y decirle al oído. ¿Te sirvo una copa? Claro que sí. Daniel abrió un pequeño refrigerador que se encontraba a un lado y descorchó una botella de champán, tomó 2 copas, la sirvió y comentó. Voy a cuidar que estos bellos ojos nunca más se empañen con lágrimas. Entonces se acercó con lentitud para acariciarla y agregó. Eres la mujer más hermosa que he conocido. Y mientras la besaba, bajó lentamente el cierre de su vestido, le tocó sus hombros con delicadeza y luego besó lentamente su cuello. Gabriela perdió por completo el control y le quitó la camiseta con desesperación. Entonces le tocó a Daniel dejarse llevar, pero sin perder la claridad de sus intenciones. La habitación se llenó de llamas de pasión. El calor de sus cuerpos era tan intenso que podría haber derretido un iceberg. Entre las caricias, Daniel empezó a decirle una y otra vez. Yo sé lo que necesitas, y sé que es lo mejor para ti. Solo haz todo lo que yo te diga y te protegeré por siempre. Sí, sí, sí. Lo que no sabía Gabriela es que Daniel Jacks había practicado la hipnosis desde su entrenamiento militar y estaba preparando el terreno con ella. Para cuando terminaron, Gabriela estaba ida, su mente había sido penetrada completamente.